Estamos de vuelta, amables televidentes, en este espacio Una mirada crítica sobre Guatemala del programa Cox-Tijón. Estamos tratando esta tarde el tema del orden finca en Guatemala. Hemos venido tratando de hacer una reconstrucción de este orden finca a lo largo de la historia y nos acompañan para esto Gustavo Palma e Irmalicia Velázquez Nimatuj. En el anterior segmento estábamos entrando en el tema de la resistencia campesina y esta experiencia específica de la finca La Florida que se trabajó por parte de los campesinos y campesinas, ex trabajadores de finca en realidad, a través de una ocupación bastante larga de esta finca. Pero Irmalicia terminaba con una reflexión muy interesante porque ella decía, antes de la toma de la finca o de la ocupación de la finca, hubo un proceso de formación y de reflexión que fue importante. Y agregaba Gustavo en un momento, esto se trataba de sujetos políticos. Ya no estamos en los brazos, estamos en los sujetos políticos. Entonces, tal vez ahí, Irmalicia, para entrar un poco en la reflexión que tú hacías. Bueno, mira, mi experiencia es que uno se encuentra con poblaciones campesinas que son sujetos históricos, porque tienen conciencia de la historia que les ha tocado recorrer a ellos, pero también a las generaciones anteriores y sujetos políticos, y que tienen la capacidad de decidir por ellos qué pueden construir con lo que tienen, con lo mucho o lo poco que tienen a su alrededor. Y no son simplemente factores externos o sujetos externos los que vienen y empujan a estas poblaciones a hacer este tipo de acciones. Yo creo que La Florida, como la mayoría de fincas, van a mostrar ese mismo patrón. Ese conocimiento propio que les permite a ellos reflexionar y ver los diferentes escenarios, porque la toma de una finca no es un proceso que pueda hacerse de la noche a la mañana. Hay escenarios en los cuales se analiza qué podría pasar si ocurre esto, si ocurre lo otro, pero las poblaciones llegan a extremos en los cuales se dan cuenta que ese es el único camino que tienen, porque de lo contrario van a morir y prefieren hacer ese último esfuerzo para no morir ellos y sus familias, porque son poblaciones que no han tenido acceso al conocimiento y lo único que saben hacer es trabajar dentro de las fincas y hacerla producir de la mejor manera posible. Yo miro ahí entonces, a ver, Gustavo, dos cosas interesantes que salen de lo que nos dice Irmalicia. Una es, digamos, la necesidad de tomar la finca y buscar una solución, y la problematización que se hace en el libro sobre el hecho de que eso de hacer producir la finca, hay una fuerte presión por ese modelo instalado del orden finca, por hacerlo como se hacía cuando se era trabajador de la finca, ¿verdad? Como un elemento, digamos, de liberación o de ruptura de cadenas que resulta importante. Y el otro es que el caso de La Florida es un caso, como nos decía Irmalicia, hay otros casos también de una experiencia exitosa, pero hay muchísimas fincas que fueron ocupadas y que no resultaron en una solución. Yo creo que en relación con la búsqueda de salir de una situación de precariedad, de una situación de subsistencia en el caso de esta serie de ocupaciones de fincas que se dieron finales del siglo XIX y siglo XX y principios del siglo XXI, creo yo es bastante claro que lo que se buscaba era liberarse de una forma de vida que nunca había permitido otra cosa que no fuera la subsistencia. Obviamente, creo yo, y eso en el libro nosotros digamos, la investigación lo permitió corroborar y está en el libro, hay una fuerte, podríamos decir, experiencia de vida histórica que se ha condensado dentro de la finca, y en ese sentido los referentes de vida son los referentes de la finca. Y por ejemplo, en algún momento una mujer entrevistada de la finca dice, ahora ya trabajamos para nosotras, ya no trabajamos para el patrón. Es decir, saben que tienen que seguir trabajando y saben que han optado por continuar trabajando el café, ¿no? Pero ya la lógica de la utilidad, digamos, del beneficio
que es tal vez lo más importante, ya es distinto. Entonces ya ellos sienten que ahí hay un cambio dramático, un cambio profundo en términos de que el esfuerzo y el desgaste va a ser para los resultados de eso van a ser para ellos, ya no van a ser para otros, ¿no? Entonces yo sí creo que en ese sentido, no sé, habría que preguntarse si dejar la finca, digamos, en términos simbólicos, sea algo que pueda ocurrir de manera inmediata, o más bien es un proceso que paulatinamente podría irse dando, ¿no? Pero al menos ellos, digamos, en alguna parte hablan de sus orígenes, ¿no? Y sus abuelos, sus padres, su referente fue la finca. Y muchos de ellos incluso casi se autodenominan hijos de la finca. Entonces, yo creo que ese es un elemento que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Y cómo eso ha construido esa subjetividad de ser parte de la finca, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se muestra o lo que se trata de mostrar con esta investigación, pero que también se ha buscado hacer evidente en toda esa serie de experiencias que se dieron en ese contexto de los años del 2000, es cómo romper esa lógica, ¿no? Cómo romper esa forma de vida. Yo creo que ese cambio, ese cambio de proceso es lento, ¿no? O sea, porque se trata de poblaciones que han estado atadas de muchas formas a este sistema económico de vida, ¿verdad? Y por el otro lado, cuando se quedan solos, hay factores externos que les impiden tener un éxito relativo. ¿Por qué? Porque el sistema no está hecho para estas poblaciones. El sistema que existe en Guatemala no es para que poblaciones agrarias pobres que obtienen tierra puedan ser exitosas. No hay mercados, no hay acceso a créditos, no hay sistemas de acompañamiento, de entrenamiento que los pongan al día con todo lo que está ocurriendo en agricultura, tanto a nivel nacional como internacional. Esto no existe. El Fondo de Tierras que se creó a partir del acuerdo socioeconómico, pues se volvió en un espacio corrupto que benefició a aquella burguesía agraria que quiso mover su capital al área financiera, vendiendo a comunidades indígenas fincas a precios exorbitantes. Por lo tanto, se creó una nueva esclavitud. Ya, yo diría, ya es un proceso distinto, pero es parte de todo el tema de la finca en Guatemala y la creación de ese sistema de tener controlados a pueblos indígenas, tenerlos ahora nuevamente como brazos, pero brazos de ellos mismos atados a sus espacios geográficos, pero incapaces de poder liberarse en este nuevo sistema. En un sentido, de todos modos, en un orden finca. En un orden finca, sí. Y yo creo que lo que también puede ser, es importante destacar es que ese orden finquero que se construye a finales del siglo XIX se construye y sobre todo se impone como, podríamos decir, como la razón de ser nacional, ¿no? Es decir, se crea todo un discurso que hace que se considere que lo que es bueno para el café es bueno para el país y por lo tanto, es decir, el desarrollo del país, el progreso del país, no se puede dar sino a través del desarrollo del café. Es decir, se impone un interés sectorial como un interés nacional. Entonces, lo que a mí me parece importante destacar de eso es que esa construcción histórica, es decir, se continúa reproduciendo en la actualidad, ¿no? Y si en el siglo XIX y buena parte del XX ese progreso y civilización que daría el café al país pasaba por que toda la masa de brazos se fueran incorporados de manera obligatoria a la finca, ese modelo, el café deja de ser la razón de ser, pero vemos otros nuevos ejes de acumulación que siguen siendo promovidos y siguen siendo impuestos como de interés nacional. Y en ese sentido, en la actualidad podemos ver que toda la discursividad que se está planteando en torno a la minería y todas estas otras obras de trabajo, de extracción de recursos naturales, se están planteando como lo que es bueno para la nación, pero son intereses sectoriales. Y entonces lo que se está articulando en torno a eso son otras formas de incorporación de la población para sostener y permitir que se desarrollen esos nuevos ejes
sectoriales, pero que se quiere que se asuman como nacionales. Con el agravante también que los grandes latifundios que empezaron a ser desarticulados empiezan a articularse nuevamente alrededor de la producción de la palma africana, de la teca y de otros productos que tienen una demanda nacional e internacional. A mí me parece que es muy esclarecedor lo que ustedes nos dicen, porque en realidad es un modelo que podemos llamar orden finca, pero que lo vemos reproducirse en las relaciones en muchas otras actividades económicas, pero que igual se pueden interpretar como un orden finca. Y fundamental esto de que lo que es bueno para un sector resulta ser bueno para el país, ¿verdad? Esta forma de pensar al país, y por eso ese dicho popular de que el país es su finca. De alguna manera eso también estamos diciendo. Vamos a concluir aquí este tercer bloque para volver entonces a nuestro último bloque e ir concluyendo en este interesante tema sobre el orden finca en Guatemala.